Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la semana número 3 del curso de Cálculo 2. ¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar nuestra sección de hoy correspondiente a esta semana. El tema es integración numérica. Integración numérica es full calculadora. Vamos a ver de qué manera utilizamos la calculadora para resolver situaciones problemáticas que tengan que ver con el curso de Cálculo 2. Esperemos que sus compañeros logren conectarse todos. Entonces, en un par de minutos ya empezamos a proyectar toda el PPT y toda la parte teórica. Bien, chicos. Entonces es momento de empezar nuestra clase. El tema es integración numérica. Empezamos por visualizar la siguiente situación problemática y uno se pregunta pues cómo calcular o si se puede determinar el área superficial del lago que están viendo, que se está mostrando ahí, ¿no? Ahí tenemos la parte superficial de un lago, que lo único que se conoce es la longitud del lago, que es 40 metros, y cada cierta distancia se han tomado mediciones de los extremos que separan al lago, ¿no? Da la impresión de que este espaciamiento tiene la misma amplitud. Es decir, ¿cuántos espacios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. La longitud total dividido entre 8 sería 5 metros. Es decir, cada 5 metros se han tomado dimensiones o mediciones de las longitudes que separan a los extremos del lago. La pregunta es, con esa información, solamente con esa información, ¿podemos calcular el área de esa región? O sea, eso es lo que se busca, ¿no? Solo con esa información poder calcular o determinar el área de esa región. Efectivamente, chicos, vamos a dar solución a esa parte después de presentar la parte teórica.
Muy bien. Luego, recordar algunas integrales, si es que se pueden resolver utilizando el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Dirán, ¿cuál es el teorema fundamental del cálculo, chicos? El teorema fundamental del cálculo es aquel teorema en el que se utilizan, eh, es el teorema en el cual nosotros pues utilizamos eh, antiderivadas, ¿no? O integramos funciones que sí es fácil conseguir su antiderivada. A eso se le llama teorema fundamental del cálculo. Entonces, un momentito, a ver si los ubico por este lado a ustedes para que puedan participar y yo leer sus comentarios, ¿no? Bien, ahí tenemos el PPT. Entonces, ¿qué técnicas podríamos utilizar en este caso para resolver esas integrales? Vamos a ver si por aquí habilitamos. Llegamos hasta acá y de acá jalamos lo que necesitemos. A ver, jóvenes. Cuando les pregunto esto es porque en realidad si podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Acuérdense, el teorema fundamental del cálculo era aquel teorema con el cual tú podías calcular integrales definidas de la siguiente forma, ¿no? La integral de a hasta b de la función f de x diferencial de x. Querías integrarlo con respecto a x, eso simplemente era una función f mayúscula eh, evaluada desde a hasta b y simplemente era evaluar la función en el límite superior, ¿no? Y luego restas la función evaluada en el límite inferior. Entonces, esto era el teorema fundamental del cálculo, f en b menos f en a. Claro que aquí uno tendría que especificar que la derivada de la función f mayúscula te daba la función f minúscula. Eso significa que la función f mayúscula era una antiderivada. No, era una antiderivada de la función f minúscula. La pregunta, chicos, ¿podré utilizar este teorema para calcular las integrales que se están mostrando en la parte superior? ¿Qué dicen? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede? ¿Cuál es la razón? Si es que no se puede, ¿cuál sería la razón? A ver, vamos a... A ver, Danco, ¿cuál sería la razón por la cual no podría integrar estas funciones de 0 a 1? Luis Condori. Luis, ¿estás presente, Luis? Danco Vicuña Cabero y Luis Condori, los estoy llamando y los estoy mencionando si hay forma de hallar la integral que se está presentando aquí en este caso. Luis, por ejemplo, de esta función e a la seno de x. ¿Crees que se podrá utilizar este teorema con algunas técnicas de integración que hemos visto? ¿O no será posible? Sí se puede aproximar, sí, claro, se puede aproximar. Bien, chicos, en realidad estas funciones, estas integrales no se pueden realizar con este teorema. ¿Por qué no se pueden? Porque no existe una función que al derivarla me dé como resultado la función e elevado a la seno de x. Ni tampoco una función que al derivarla pues me dé e a la x al cuadrado. No existe función, es decir, no existe una función
que su derivada sea e a la x cuadrado. Es decir, no tienen antiderivadas. Si estas integrales no tienen antiderivadas, entonces, chicos, no se puede utilizar el teorema fundamental del cálculo. La pregunta es, si no se puede utilizar el teorema fundamental del cálculo, ¿qué utilizo? ¿No? ¿Qué se utiliza? Ahí es donde, los métodos de trapecio y de Simpson. Ahí es donde entra la utilidad del método del trapecio y de Simpson. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Dice que al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas vinculados a gestión e ingeniería, calculando integrales definidas en forma numérica por los métodos del trapecio y de Simpson de forma coherente. Entonces, chicos, en las 2 primeras horas de clase vamos a proporcionar toda la parte teórica de estos 2 métodos y después del break vamos a desarrollar el seminario correspondiente al examen T1. ¿Ya? Muy bien. Exacto, ¿no? Método del trapecio de Simpson. Necesitamos como saberes previos simplemente a recordar el tema de funciones, punto de corte entre 2 curvas, el valor numérico de una función. Y los métodos que se van a presenciar son los métodos del trapecio y el método de Simpson. Aquí tienes una manera de resumen las fórmulas que se utilizan, ¿ya? Tanto en el trapecio y tanto en el método del trapecio y en el método de Simpson. Estas fórmulas se pueden escribir aún de manera un poco más pequeña todavía, ¿no? Ahora lo voy a explicar por qué. ¿Por qué es posible? Vamos a suponer que llamamos y sub n, a ver, un poquito más para explicarlo. Vamos a suponer que llamamos y sub n a la función f evaluada en un valor x sub n, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si evalúas en el x sub 0, acá sería y sub 0. Si evalúas en el x sub 1, acá tendría y sub 1. Entonces, bajo ese criterio, la fórmula lo podemos escribir así, mira. H medios por quién. El f de x sub 0 vendría a ser el y sub 0, ¿verdad? Vendría a ser el y sub 0. Más 2 veces quién. Más 2 veces el y1. Más 2 veces y1. Más 2 veces y2. Más, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el doble de y sub n menos 1. Y más lo último que vendría a ser y sub n. Y sub n. Y cerramos el corchete. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué finalidad se hace eso? Para darse cuenta de que la fórmula se puede hacer mucho más sencilla, de tal manera que tenemos en cuenta nosotros esta representación que estamos proporcionando por aquí, ¿no? Si tenemos en cuenta esa representación, entonces con eso fácil podemos reducir la fórmula. Y esto se puede hacer mucho más sencillo todavía. ¿De qué manera? Ahora lo vemos. Esto se puede seguir haciendo mucho más sencillo. Indicar que esto sería h medios. Luego vamos a ver quién es h. Y escribimos la fórmula. Si te das cuenta, el y sub 0 y el y sub n están libres, ¿no? Entonces acá sería y sub 0 más el y sub 1, el y2, el y3 hasta el yn menos 1 está multiplicado por 2. Entonces sería 2 veces por quién, por la sumatoria del y1 más el y2 más y así sucesivamente hasta el y sub n menos 1. Mira, y al final sumamos el y sub n. Como ven, chicos, lo que estamos haciendo es que la fórmula del método de los trapecios sea una fórmula mucho más fácil y más sencilla de recordar. ¿Ven? O al fin y al cabo va a depender de ustedes si prefieren utilizar la fórmula desarrollada tal y cual o prefieren utilizar la última que esta es un poco más pequeña, ¿no? Son equivalentes las dos. ¿Ya, chicos? Siguiendo esa misma estructura, podemos reducir la fórmula del método de Simpson, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa fórmula? Sería equivalente a h tercios por quién. El f de x sub 0 viene a ser el y sub 0,
más 4 veces quién, más 4 veces el y1. Ajá, exacto, 4 veces y1. Factorizamos el 4 y el 2. Más quién. El 2 voy a escribir con otro color, sería 2 veces y2 más cuánto, más 4 veces y3 y así, mira. Más 2 veces y4, 2 veces y4, más puntos suspensivos y uno pues se puede ir hasta 4 veces yn menos 1. Y al final anotamos el y sub n. Ahora, ¿con qué finalidad lo estoy escribiendo con colores? Para uno darse cuenta de que aquí hay cosas que tenemos que factorizar. El y sub 0 va libre y el y sub n también, ¿no? Va libre. El y sub 1, el y sub 3, el y sub 5 y así, todos los valores de y impares vas a multiplicarlos por 4. Entonces sería el y1, el otro impar sería el y3, el otro impar sería el y5 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el yn menos 1. Es decir, todos los impares, los y impares se están multiplicando por 4. Más, ahora le corresponde a los pares. Todos los y pares se multiplica por 2. Entonces sería 2 veces y2 más 2 más y4 más seguramente por ahí aparece el y6 y así sucesivamente hasta el yn menos 2. Y lo cerramos y sumamos por último, ¿quién? Lo sumamos en y sub n. Mira, entonces la fórmula nos queda así de esa manera. Esto viene a ser la suma de los, esta parte vendría a ser definitivamente quién, la suma de los impares, ¿no? Sumatoria de impares y esto sería la sumatoria de los y pares. Pero siempre el y sub 0 y el y sub n quedan libres. Y aquí hay una aclaración. N tiene que ser un número par para que sea posible. En este caso, n viene a ser un número par. Solamente en el método de los trapecios. En el método de Simpson, perdón, porque en el método de los trapecios no importa si n es par o impar, pero acá sí, n tiene que ser un número par. En este caso, sí o sí, n viene a ser un número par. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, así podemos expresar la fórmula por el método de Simpson de esa manera que sea mucho más fácil de recordarla. De acuerdo, que sea mucho más fácil de recordarla. Muy bien. Ahora sí vamos a ver con detalle cada uno de los métodos. Bien, chicos. Ahí está el método del trapecio. ¿Qué dice el método del trapecio? Mira la parte teórica. Dice, sea f una función continua en el intervalo a, b. La regla de los trapecios para aproximar la integral definida desde a hasta b de la función f diferencial de x viene dada por esta fórmula, ¿no? Ya lo explicamos. Nosotros incluso podíamos hacerlo más pequeña la fórmula, pero si no lo presentas así de manera desarrollada, no hay problema. N viene a ser el número de trapecios, H viene a ser la amplitud de cada uno de los intervalos en el que se ha dividido el segmento AB, o el intervalo AB. En otras palabras, H viene a ser B menos A sobre N es la altura de cada trapecio. ¿Por qué, jóvenes? Ahora, ¿quién es la función aquí? La función, en este caso, la función no la conocemos, pero gráficamente representa a aquella que tiene la línea curva de color negro. Esa sería la función y igual a f de x.
¿De acuerdo? Ahora, todo el intervalo AB, donde está definida la función, es una función continua, se ha dividido en n partes iguales, en n intervalos de la misma amplitud. Entonces nosotros por aquí vamos a hacer eso, n intervalos de la misma amplitud. ¿Por qué digo de la misma amplitud? Porque este intervalo, la longitud, tiene la misma longitud que este otro subintervalo y así sucesivamente, ¿no? Todos los intervalos. Entonces, chicos, resulta que este punto obviamente sería x sub 1, porque el x sub 0 coincide con el extremo inferior de la límite inferior de la integral. Luego viene el x sub 2, el x sub 3, y así sucesivamente. Vamos a suponer que por aquí tenemos más espacios, entonces este punto vendría a ser el x sub n menos 1, y ahí tenemos el x sub n. Ahora, la amplitud de cada uno de esos intervalos se le llama delta de x, o si no, se dice que es h. H viene a ser la longitud de su intervalo, y así, mira. ¿Te das cuenta? Entonces, esa longitud de ese subintervalo se llama h. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente con la fórmula b menos a sobre n, es decir, el límite superior menos el límite inferior sobre el número de intervalos que hay. Ahora, la función tiene su respectiva imagen, ¿no? Por ejemplo, nuestro interés es calcular el área, o sea, la integral que te están dando acá en esta parte superior, la integral definida de la función, cuyos límites de integración son de a hasta b, esa integral va a representar el área bajo la curva, ¿no? Y sobre el eje x, entre la recta x igual a y la recta x igual a b. ¿De acuerdo? Pero aquí no vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo para resolver o hallar el valor aproximado de esa integral. Lo que hacemos es lo siguiente, mira. Vamos a aproximar a todo el área bajo la curva, toda la región bajo la curva lo vamos a aproximar con otro tipo de regiones. Por ejemplo, aquí, en x sub 0, esta altura sería el valor que toma la función en el punto x sub 0. ¿Correcto? Bueno, aquí está la altura que tenemos aquí en x sub 1, este segmento vertical numéricamente sería el valor que toma la función en x sub 2. De este otro extremo sería el valor que toma la función perdón, este es en x sub 1, ¿no? Estoy mal. Esto sería en x sub 1, ¿no? X sub 1. Esto sería f en x sub 2. Y así sucesivamente, esto vendría a ser f en x sub 3. Este segmento vertical es f en x sub n menos 1. Esto vendría a ser f en x sub n. Acá lo escribo con ese color. F en x sub n. Son esos segmentos verticales. ¿Y dónde caen? Mira, están cayendo todos sobre la curva, ¿no? Todos están cayendo sobre la curva. Ahí los tienes, ¿no? Acá también f de x sub 0, f de x sub 1, 2, f de x sub 3 y así sucesivamente. Ahora, luego estamos uniendo esos puntos, los estamos uniendo con segmentos de recta. Mira, si los unes con segmentos de recta, entonces se forman trapecios. De tal manera que nosotros podemos calcular el área de cada uno de esos trapecios, los sumamos y vamos a tener una aproximación del área bajo la curva, del área real bajo la curva. Pues claro que si tú tienes un número reducido de trapecios, entonces van a quedar espacios vacíos que no se cubren. Esos espacios vacíos se van reduciendo conforme más trapecios estés considerando, ¿no? Entonces la aproximación ya sería mucho mejor, pues. Y ustedes dirán, ¿y por qué sale la fórmula así de esa manera? Pues mira, vamos a llamar área 1 a ese trapecio de color amarillo, área 2 el trapecio de color verde. ¿Qué pasa para calcular el área 1? ¿Cómo calculamos el área 1? Es un trapecio, jóvenes. Este es un trapecio rectángulo. ¿Por qué? Porque este segmento llamado f de x sub 0 con f de x sub 1 son paralelos. Y este segmento que es h, ese es un segmento perpendicular a esos dos lados paralelos. Entonces, esta figura es un trapecio, solamente que está descansando sobre su altura.
¿De acuerdo? Donde la base mayor sería f en x sub 1 y la base menor f en x sub 0. Entonces, nosotros sabemos que esto es la semisuma de las bases. El área sería la semisuma de las bases multiplicado por la altura, ¿no? F de x sub 1, multiplicamos la semisuma, lo multiplicamos por la altura. Y ya está. Ese sería el área 1. El área 2, ¿cómo calculamos el área 2? Igual la semisuma de las bases multiplicada por la altura, ¿no? Las bases tiene f en x sub 1, f en x sub 1, más f en x sub 2, sobre 2, multiplicado por la altura. Y así cada uno de los trapecios tienen esa misma fórmula, de donde te das cuenta que hay algo en común, se repite algo en común que lo podemos factorizar, que viene a ser el h medios. Mira, h medios, h medios. De ahí es donde sale el h medios de la fórmula. ¿De acuerdo? Ahora, si tú sumas los numeradores, resulta que vas a tener el f de x sub 0, está solito, no hay con quién sumar. Pero el f de x sub 1 con el f de x sub 1, y hay dos veces f de x sub 1, por de ahí aparece, mira. Más el f de x sub 2 seguramente se repite al encontrar el área 3. ¿De acuerdo? Si tienes por aquí el área 3, lo encuentras, sería f de x sub 2 más f de x sub 3 sobre 2 por la altura. Se va repitiendo. Entonces se repite el f en x sub 2, dos veces el f en x sub 3, hasta dos veces el f en x sub n menos 1. Y el último, para el último trapecio, resulta que este lado no hay con quién sumar con otro trapecio, por eso va solito también. Y ahí es de donde se deduce la fórmula. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa manera, pues podemos aproximar integrales definidas mediante el método del trapecio, simplemente utilizando la fórmula que tienen ahí en el recuadro. Para que quede claro, vamos a ir con la solución de un ejercicio que está desarrollado en el PPT, pero igual lo voy a explicar detalladamente qué es lo que significa cada una de las expresiones que se va a visualizar. Chicos, entonces, no lo olviden, h viene a ser la amplitud de cada uno de los intervalos, que en realidad representa la altura de cada uno de los trapecios. Muy bien. A ver, ahora sí, veamos. Acá hay un ejemplo desarrollado. Dice, usar la regla del trapecio con n igual a 4 para aproximar la integral definida de e elevado a la x al cuadrado, evaluado de 0 a 1. ¿De acuerdo? Evaluado de 0 a 1. Entonces, chicos, en primer lugar, lo que tienes que identificar aquí es quién es la función que vas a integrar, o cuál es la función integrando. La función integrando, chicos, en este caso, la función integrando va a ser, es decir, y igual a f de x, por eso está la opción de lápiz, vamos a ponerle por aquí, a ver. La función y igual a f de x, en este caso vendría a ser ¿quién? Vendría a ser e elevado a la x al cuadrado. Esa es la función. Esa función no tiene antiderivada, por lo tanto no lo puedo calcular su integral usando el teorema fundamental del cálculo. ¿Quién viene a ser a? Para nosotros a viene a ser el límite inferior de la integral, viene a ser 0. B, ¿quién es? B viene a ser el límite superior, viene a ser 1. ¿De acuerdo? N te están proporcionando, es 4. ¿Y h cómo lo calculas? B menos a sobre n. Ojo, mira cómo se calcula el valor de h. El valor de h se calcula, ¿no?, restando el límite superior menos el límite inferior sobre n. Como ya te dan n y te conoces el b y el a, te va a quedar un cuarto, y un cuarto vale 0.25. ¿Para qué sirve eso, chicos? Vamos a explicar para qué sirve. Vamos a suponer que por aquí nosotros trazamos el segmento. Vamos a suponer que por acá está. Vamos a suponer que por aquí trazamos el segmento que va de 0 a 1. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que en este extremo sería el 0 y acá estaría el 1. ¿Ya? Vamos a dividir a este segmento, a este intervalo en 4 partes iguales. Entonces,
lo vamos a dividir, resulta que cada una de esas partes tiene la misma amplitud. Esta amplitud es igual a la de K y así. ¿Por qué considero el intervalo de 0 a 1? Porque esos son los límites de la integral, ¿no? Entonces, chicos, resulta que aquí tenemos al x sub 0. El 0 en este caso representa el x sub 0. Este punto sería el x sub 1. Por aquí tenemos al x sub 2, el x sub 3 y el x sub 4. ¿Correcto? O que si quieres llámale que esto viene a ser el a y el b, ¿no? Como quieras. A y b, ¿no? Esos son los extremos. Muy bien. Ahora, para llegar, para ubicarse aquí, cada uno de estos intervalos tiene una amplitud a la cual se le considera como h. Esa es la amplitud, ¿no? Entonces, para llegar de x sub 0 a x sub 1 le tienes que sumar h. De x sub 1 a x sub 2 le tienes que sumar el valor de h. De x sub 2 a x sub 3 también le sumas el valor de h. Y de x sub 3 a x sub 4 igual. Es decir, para ir avanzando tienes que sumar de h en h. Aquí h, ¿cuánto te ha salido? 0.25. Eso significa que tienes que armar una tablita de valores de la siguiente forma, con dos columnas. La primera columna, los valores que va a tomar el x, y la segunda columna, los valores que toma la función en los valores de x. ¿De acuerdo? Ya sabes que aquí la función, sabemos perfectamente que aquí la función, la regla de correspondencia que estamos asignando es e elevado a la, en este caso sería x sub i al cuadrado. Cada valor de x, lo reemplazas ahí, tiene la misma fórmula, ahí lo tienes. Por ejemplo, este punto viene a ser, siempre empieza en el límite inferior de la integral, es decir, vas a empezar en a, quiere decir que este sería el x sub 0, ¿correcto? Eso sería el x sub 0. Luego, para avanzar al x sub 1, tienes que, para encontrar el siguiente valor, tienes que sumarle ¿cuánto? Tienes que sumarle h, porque de x sub 0 al x sub 1 llegas sumando el valor de h. Entonces, h te ha salido 0.25, quiere decir que 0 más 0.25, ahí lo tienes. Luego tienes que sumar 0.25 más, luego 0.25 más y 0.25 más y llegar hasta ¿dónde? Hasta el límite superior, hasta 1. Ya no vas a pasar de 1 porque ya llegaste al límite superior de la integral. ¿De acuerdo? Entonces, este valor sería sub 2. Aquí tenemos el x sub 3. Esto vendría a ser el x sub 4. Y bueno, ahora sí, estos valores reemplazan en la función. Cuando x vale 0, e elevado a la 0 al cuadrado es 1. Entonces, este punto, el valor que tenemos aquí, eso sería la función evaluada en ¿dónde? O sea, este valor que se está presentando ahí sería el f evaluado en el x sub 0. ¿No? Esto tendría que ser el f en x sub 0. ¿Correcto? ¿Y cómo me doy cuenta que eso es cierto? Pues chicos, reemplázalo el 0 en la función y ya tienes entonces. Ese sería el f de x sub 0. Ahora, 0.25 reemplazado en la función aproximadamente te da 1.06. Entonces, ese sería el valor que toma la función. ¿En dónde? En este caso, esto vendría a ser el f evaluado en x sub 1. ¿No? Si reemplazas 0.5 en la función, te va a quedar aproximadamente 1.28. Entonces, ese sería el f evaluado en x sub 2. Aquí, el 0.75 reemplazado en la función sería aproximadamente 1.76. Entonces, ese sería el f de x sub 3. Y por último, reemplazado el 1 en la función, e a la 1 es el valor de que va aproximadamente 2.7182 y sigue, ¿no? Pero redondeando dos veces, ahí tienes el f de x sub 4. Ya está, f de x sub 4. Entonces, jóvenes, nosotros vamos a necesitar de cuáles resultados. Finalmente nos quedamos con los resultados que están en esta columna. ¿De acuerdo? En esta columna. Esos son los valores que nosotros necesitamos para la fórmula. Ahí está la fórmula, miren. Integral que estamos tratando de calcular según el método de los trapecios, esa integral sería a h medios por el f de x sub 0 más 2 veces el f en x sub 1 más 2 veces el f de x sub 2 más 2 veces el f en x sub 3 más el f de x sub 4 que queda solo, queda libre. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula.
el f de x sub 0 y el f de x sub 4 son valores que quedan libres, los demás se multiplican por 2. Entonces, simple lo que hacemos es reemplazar en los valores que tenemos, el h vale 0.25 entre 2, el f de x sub 0 vale 1, dos veces f evaluado en x sub 1, que vale 1.06, más dos veces evaluado en el f de x sub 2, 1.28, más 2 por 1.76 y más 2.72 que va libre. Al hacer las cuentas, tienes aproximadamente que el valor de la integral sería 1.49. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, como ves, no has usado para nada los métodos de integración. ¿Por qué? Porque estas integrales no se pueden solucionar mediante el teorema fundamental del cálculo. Simplemente es full calculadora utilizando las fórmulas ya sea del trapecio de Simpson. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí tienen un ejemplo claro del método del trapecio. No sé si queda clara la explicación o hay algo que aclarar. Por favor, hágamelo saber. Todo bien. Perfecto. Entonces, así es como utilizamos este método. Ahora vamos a explicar el método de Simpson, la regla de Simpson. Mira. A ver qué me dice Juan Manuel. En algún momento puede ser otro valor que sea 0 o para que se aplique el método del trapecio debe empezar con... No, no es que va a empezar con 0. Lo que pasa es que tú tienes que empezar siempre en el límite inferior. Si acá empieza con 0 porque el límite inferior es 0, pero puedes empezar, por ejemplo, si el límite inferior hubiese sido -1, entonces empezabas con -1. Si hubiese sido -4, tú empezabas con -4. Siempre empiezas en el límite inferior y terminas en el límite superior. ¿Ya? Por eso es importante darse cuenta de lo que hemos expresado aquí. Mira, siempre tienes que empezar en el límite inferior. Acá el límite inferior, ¿quién es? 0, ¿no? Entonces empiezas en 0 y debes terminar en el límite superior. ¿Cuánto es el límite superior de la integral? 1. Ahí es donde debes terminar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora sí, mejor, más entendido. Sí, siempre te van a dar n, el valor de n te lo van a proporcionar. Si no te dan n, seguramente habrá una forma muy fácil de conseguir el valor de n, por lo general en los problemas de aplicación, pero en los problemas así algebraicos, siempre te van a dar el valor de n. Pues claro, nosotros estamos solamente escogiendo para n igual a 4, ¿no? Pero te pueden variar el valor del n, 6, 8, 10, etcétera. Muy bien, entonces pasamos al método de... para el método de los trapecios no se exige que sea número par. Para el método de Simpson sí. ¿Por qué no se exige que sea número par? Porque aquí, mira, puede haber n trapecios. Puede haber 5 trapecios, 6, 9, 15, cualquier número de trapecios. Pero, ¿para dónde sí se exige que sea número par? Para el método de Simpson. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Y como decía Juan Manuel, no siempre va a ser aquí, al hallar el valor de h igual
sería x sub 1 y el valor de x sub 0 sería 0. Como te digo, el x sub 0 no va a ser 0, va a ser el límite inferior de la integral. El límite inferior es el x sub 0. Puede ser a, puede ser 2, puede ser 0, puede ser 5, puede ser... Vamos a ver qué límite es el límite inferior y ese sería el valor del a o el x sub 0. El a y el x sub 0 es lo mismo. ¿Ya? Y para el x sub 1, obviamente tienes que encontrar el h para saber cuánto le debes sumar al x sub 0 para llegar a x sub 1. Entonces, para eso es importante encontrar el valor de h. Bien, chicos, en este caso, mira, la fórmula ya les presenté al inicio, incluso hicimos un resumen de cómo expresarlo de una manera más amigable, pero aquí está desarrollada totalmente, ¿no? Dice, sea f una función continua en el intervalo a, b. ¿A quién están llamando f en este caso, chicos? En este caso, f viene a ser la función, aquí, la función que está su gráfica de color, el mismo color que estamos señalando, esa sería la función y igual a f de x. Observa, si estamos interesados en calcular el área bajo la curva, ¿no? Entre x igual a y x igual a b, y el eje x, entonces tendríamos que integrar esa función. Pero como esa función no tiene antiderivada, entonces no lo podemos integrar por los métodos tradicionales. Quiere decir que debemos buscar otros recursos. En el caso del método del trapecio, pues aproximábamos el área bajo la curva mediante la suma de las áreas de los trapecios. En este caso no. En este caso vamos a calcular áreas bajo segmentos de parábola. ¿Cómo así? En primer lugar, el segmento AB, todo el intervalo AB en el cual donde está definida la región, el intervalo AB, ahí tenemos, ese intervalo se divide en n subintervalos, todos de la misma amplitud. Todos estos intervalos van a tener la misma amplitud. ¿Cuánto es esa amplitud? Va a ser igual, va a seguir siendo h. ¿De acuerdo? Mira. Igual sigue siendo h y se calcula de manera análoga a lo que nosotros habíamos calculado en el método de los trapecios, ¿no? Es la amplitud de cada uno de los subintervalos. N, aquí se exige que n sea un número par. Mira, es el número de subintervalos y ahí sí o sí tiene que ser un número par. ¿Por qué, jóvenes? Porque si nosotros juntamos dos intervalos adyacentes, por ejemplo, estos dos pequeños intervalos, estos dos primeros intervalos, en los extremos de cada uno, las imágenes de los extremos de cada uno de esos intervalos caen sobre la curva. Por ejemplo, ahí tienes el punto P sub 0, que es la imagen de X sub 0. Tienes el punto P sub 1, que es la imagen de X sub 1. Y el punto P sub 2, que viene a ser la imagen de X sub 2. Por esos tres puntos pasa una curva, un arco de parábola. Este arco de color azul es un arco parabólico. Y entonces ya podemos calcular el área, esa área de color azul viene a ser el área bajo la curva parabólica. ¿De acuerdo? Entonces, como ves, siempre una parábola va a pasar por tres puntos. Se necesitan tres puntos para saber la regla de correspondencia de la parábola, ¿no? En este caso, esos tres puntos van a ser generados por los extremos de los intervalos. Es por eso que aquí los intervalos se van a considerar de dos en dos. Mira, para estos dos intervalos hay tres puntos. ¿Cuándo habrá tres puntos más? En dos intervalos más. Ahí tienes otros tres puntos, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. ¿Cuándo habrán otros tres puntos más? En los siguientes dos intervalos, el punto 4, 5 y 6. Por eso es que el número de intervalos tiene que ser un número par. ¿De acuerdo? No podrías calcular una integral por el método de Simpson si es que el número de intervalos es impar, porque quedaría un intervalo que no se puede relacionar y no se podría calcular su área bajo un segmento parabólico. Ya, chicos, esa es la razón. Esa es la razón. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo igual de manera como se vio en el caso anterior, para ver cómo lo aplicamos este método. Mira, es el mismo problema, pero con n igual a 4, igual, el mismo problema, pero en esta oportunidad nos piden utilizar el método de Simpson, ¿ya? Y luego vamos a comparar, como es el mismo ejercicio,
con el mismo valor para n. Entonces, vamos a comparar los resultados finales con el valor que te arroja la calculadora, porque esa integral, si tú lo ingresas en una calculadora, sí te arroja un valor numérico. ¿De acuerdo? Entonces luego vamos a ver cuál es la diferencia, cuál es el método que más conviene utilizar o cuál es el que te da mayor aproximación. ¿Ya, chicos? Entonces, veamos lo que pasa aquí. Vamos a identificar en primer lugar cuál es la función que vamos a integrar. La función que estamos integrando es la función y igual a f de x. A ver, un momentito, chicos, por aquí. Antes de ir a las aplicaciones, necesitamos esclarecer esta parte. Repito, la función que estamos considerando es la función y igual a f de x, cuya regla de correspondencia es ¿quién? Sería e elevado a la x al cuadrado. Esa es la regla de correspondencia. El límite inferior es el a. A vale en este caso 0. El límite superior viene a ser b. B va a valer 1. Y n te están proporcionando. Entonces, con estos valores, tú inmediatamente puedes calcular el h. H se calcula tal y cual en el método de los trapecios, tiene la misma forma. Es decir, b menos a sobre n. Y te sale 0.25. Una vez que tienes h, una vez que tienes el a, ahora sí empiezas a construir una tabla de valores, una tabla de dos columnas, una para los valores que toma x y otra para los valores que va a tomar la función en esos puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí la regla de correspondencia nosotros sabemos que sería ¿cuánto? Si quieres lo anotas, si no, no es necesario. La regla de correspondencia es e elevado a la x sub i al cuadrado, ¿no? Y ya está. Bien, solo que aquí se está considerando más decimales, ¿no? Se está considerando más decimales. Esos valores, pues los estás sacando tal y cual que te arroja la calculadora. Si no tienes calculadora, pues no te preocupes, en Desmos puedes sacar estos valores. En Desmos sí se pueden sacar esos valores. Te vas a Desmos, ingresas la función y ahí lo vas reemplazando. En los que están en este lado, ya sabes que empiezas, ¿en dónde vas a empezar? ¿Quién va a ser el x sub 0? El límite inferior de la integral, sería 0 en este caso. Y luego vas a sumar de 0,25 en 0,25 porque ese es el valor de h. Entonces 0 más 0,25, ahí lo tienes. Más 0,25, 0,5 más 0,25 más 0,25, 1. Y ahí te quedas porque ya llegaste al límite superior. Entonces, este valor sería el x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Si estos valores los reemplazamos en la función, vas a obtener los valores que tienes aquí en el lado derecho. ¿De acuerdo? Sí, esos son los valores que tienes en el lado derecho. Ahora, entonces, chicos, lo que tienes en este lado vendría a ser el f de x sub 0, ¿no? Ese valor sería el f de x sub 0. A ver, un momentito. Siempre me olvido. Tiene que estar en la opción del lápiz. O sea, esto vendría a ser el f de x sub 0, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esa es la imagen de x sub 0. El otro valor sería el f de x sub 1. Ese sería el f de x sub 1, que nosotros también lo hemos llamado y sub 0 y sub 1, ¿no? Si quieres, sería el f en x sub 1. Aquí tenemos el f en x sub 2. Por aquí tenemos el f en x sub 3. Y por acá tienes quién. Obviamente sería el f en x sub 4. F en x sub 4. Ya está. Entonces, mira, ¿cómo queda la función? La función nos queda... ¿se entiende cómo salieron estos valores, chicos? Jóvenes, ¿se entiende cómo se obtienen estos valores? Ya, lo voy a repetir. Bien. Repito, los valores del lado izquierdo se obtienen gracias al valor de h. Si tú no tienes este valor de h, no puedes obtener estos valores. ¿Por qué? Porque empiezas en dónde vas a empezar. Vas a empezar en el límite inferior de la integral, que viene a ser 0. En este caso, ahí es donde vas a empezar. ¿De acuerdo? Y ahora, el siguiente valor le tienes que sumar 0.25. Entonces, 0 más 0.25, ahí lo tienes. Al siguiente valor, igual le tienes que sumar 0.25. Es decir, para avanzar, tienes que ir sumando de cuánto en cuánto. De 0.25, aquí
para igual tienes que sumarle 0.25, es decir, le tienes que sumar el valor de h, para eso te sirve el h, ¿ya? Entonces, a cada valor le tienes que sumar 0.25, 0.25, hasta llegar ¿a dónde? A 1, pero no es que siempre vas a llegar de 0 a 1, no, es porque ese sería el límite superior de la integral. Si ese límite fuera 5, entonces tendrías que seguir el proceso y llegar hasta 5, ¿de acuerdo? Pero como es 1, ahí te quedas, pues. Eso ya tienes el intervalo. ¿Ya? Ahora, y para obtener estos valores, cada uno de estos valores lo reemplazas en la función. Si no tienes calculadora, pues anda y ve a Desmos y construye la función. ¿Cómo vas a construir la función en Desmos? Mira lo que pasa. Construyes f de x cuya regla de correspondencia es e elevado a la ¿cuánto? E elevado a la x al cuadrado. Esa es la regla de correspondencia de la función. No nos interesa el gráfico, nos interesa la regla de correspondencia. Ahora, ingresa, por ejemplo, f evaluado en 0, porque ese es el valor donde empiezas. F en 0, ¿cuánto te da? Te da 1, mira. Ahí está, lo voy a dejar más cerca. 1. El otro valor era 0.25. F evaluado en 0.25, ahí lo tienes. Ahí tienes el valor. 1.06444, ¿no? Sería genial que lo consideres con todos los valores, o si no, considera cuatro decimales y listo. El otro valor sería ¿quién? F evaluado en 0.5. Es decir, lo reemplaza, en lugar de x, vas a reemplazar e elevado a 0.5 al cuadrado. Y ahí te da, mira, el valor. ¿Ves? Por eso te decía que no es necesario la calculadora, porque Desmos te saca esos valores. Y luego tienes f evaluado en 0.75. ¿Está? Y por último, f evaluado en 1. F evaluado en 1. Ya. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tienes los resultados de cada una esos resultados que te estás viendo aquí en la pantalla, son los resultados que se están mostrando aquí en el PPT. Estos valores de acá, ¿no? Por ejemplo, en 0.75, 1.75054657. Entonces acá también, ¿no? Listo, chicos. Entonces, de esa manera ustedes pueden aproximar. Bien, una vez que tienes esos valores, ahora sí hay que reconocer efectivamente que, si bien es cierto, este es el x0, x1, x2, x3, x4, las imágenes vienen a ser f en x sub 0 y así. A nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesan las imágenes, es decir, nos interesan los que están en esta columna. Esos valores nos interesan, porque esos son los que van a ingresar en la fórmula. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo calculo la integral? Le han llamado I a esa integral. Dice que es h tercios más 4 veces ¿quién? Es decir, si quieren lo repetimos aquí. Si no, no es necesario, no sé, pero hay que repetirlo para que quede más claro. Es decir, jóvenes, esa integral al cual le han llamado I, esa integral, la fórmula es h tercios. ¿Por quién? Por el f de x sub 0 que va libre. El f de x sub 0 va libre. Siempre el f de x sub 0 y el f de x sub n van libres. Más 4 veces la suma de los impares. ¿Quiénes son los impares aquí? F en x sub 1 y f en x sub 3. No hay más impares. Entonces sería el f en x sub 1 más el f en x sub 2. Sub 3, perdón. Vamos a escribir bien. Cerramos. Más 2 veces la suma de los pares. ¿Quiénes son los pares? El único f que tiene índice par sería el f de x sub 2. No hay más. Entonces es el único que se multiplica por 2. ¿De acuerdo? Y finalmente sumamos ¿quién? El f en x sub 4. Por ahí alguien dirá, profe, pero el f de x sub 4 también es par. Efectivamente, tiene subíndice par, pero ya sabemos que el f de x sub 0 y el f de x sub 4 van libres, solitos. No se multiplican con nadie. ¿Ya? Entonces, lo único que queda es, lo que se ha visto acá, es reemplazar. El f de x sub 0 vale 1. Listo, lo reemplazo. 4 veces el f en x sub 1
f de x1 están redondeando a 4 decimales. A 3 decimales está redondeando acá, ¿no? Pues lo está redondeando en realidad. Pudo haber considerado con todos los decimales, solamente que se hace muy extenso el cálculo, pues no hay problema, tú puedes redondearlo a 3 decimales. Entonces, al redondearlo a 3 decimales, mira lo que pasa. Lo reemplazas y haces la operación y llegas a esto, ¿no? ¿De acuerdo? Llegan a eso. A ver, comprueben si es correcta sumatoria y ese producto. A ver, chicos, comprueben si es correcto eso. Sí, siempre van a ir libres el x sub 0 y el f de x sub n van libres todo el tiempo. A ver, comparen, jóvenes. Ustedes están con calculadora. A lo mejor me estoy confundiendo. A ver, de una vez comparen. Sí es correcto, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, jóvenes, eh, si nosotros vamos a Desmos, en Desmos o en cualquier calculadora científica, escribes en calculadora cuánto te sale. O sea, por calculadora, usando calculadora, ¿cuál sería el valor real de la integral? Por calculadora, si tú digitas la integral de 0 a 1 de e elevado a la x al cuadrado, diferencial de x, ¿qué te va a dar? También lo podemos hacer en Desmos. Claro, ahí William, Aarón ya nos está dando el valor que te sale, mira, te sale 1.46, 26, 51, 746. Ahora, compáralo con el valor que hemos obtenido. ¿Qué se ha sacado de manera aproximada? Hemos sacado cuántas cifras. Aquí con el método de Simpson estamos sacando el valor entero, que es 1, y 2 cifras decimales, mira. ¿Te das cuenta? Estamos sacando 2 cifras decimales que coinciden con el valor real de la integral. Sin embargo, con el método del trapecio habíamos sacado 1.49, es decir, sacamos una cifra decimal. Eso significa que el método de Simpson nos arroja mejores aproximaciones. ¿Ya? El método de Simpson nos arroja mejores aproximaciones. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro? Bien. Entonces, ahora ya es momento de pasar a las aplicaciones para ver cómo resolver problemas reales. Vamos a ver a las aplicaciones. Muy bien. Y ahí está, analicemos cómo calcular el área ahí. A ver, piensen por un minuto cómo calcular el área en ese caso.
En este caso, chicos, como hay un número de espacios par, podemos usar ya sea los trapecios o Simpson. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, miren lo siguiente. Vamos a suponer que trazamos un sistema de ejes coordenados. Vamos a trazarlo justo por aquí. A ver. Vamos a suponer que ahí está el eje Y. ¿De acuerdo? El eje Y. Y este eje vendría a ser el eje X. Vamos a suponer que ese sería el eje X. ¿No? Mira. Muy bien. Ahora, si nos percatamos de algo, es que hay en este punto, vamos a ponerle con menos grosor y con otro color. En este punto está haciendo contacto, ¿quién? Está haciendo contacto aquí en este puntito. Está haciendo contacto la curva que encierra, hay una curva que encierra a la región, una curva en la parte superior y hay una curva en la parte inferior. La curva de la parte superior lo vamos a representar, lo vamos a representar de esta forma. Vamos a suponer que esta es la curva que encierra la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces bajamos por aquí, en ese lado, vamos a este lado y llegamos hasta este punto. Esa sería la curva que tiene como ecuación, vamos a suponer que esta es la que tiene como ecuación y igual a f de x. ¿De acuerdo? O sea, yo no sé qué forma tiene ni cuál es el modelo matemático, pero lo voy a representar como si fuera la gráfica de una función. Ahora, en la parte inferior, resulta que en la parte inferior también podemos trazar una curva, ¿no? Podemos trazar una curva que encierra la región, mira, aquí. Acá, vamos a trazarlo por aquí. Esa es la curva de la parte inferior, ya ustedes lo trazan mejor. Y esa sería la función a la cual le vamos a llamar la función y igual a g de x. ¿De acuerdo? Esa sería la función y igual a g de x. Vamos a ponerle por aquí. Y igual a g de x. Es una función. Un momento. No quiero que vaya ahí. Vamos a ponerlo en todo caso. Pongámoslo acá. Y igual a g de x. Muy bien. Ahora, vamos a elegir lo siguiente. Desde este punto de contacto donde se encuentran las dos curvas, bajamos perpendiculares hacia el eje X. De este punto también, igual de este otro punto, y así de cada uno de esos puntos bajamos perpendiculares hacia el eje X. ¿De acuerdo? Mira. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. ¿Qué es lo que estamos logrando con eso? Estamos logrando hacer lo siguiente. Vamos a poner líneas discontinuas. Estamos construyendo una región para poder calcular su área. ¿Ya? A ver, aquí quedó así. Mejor este lado. Aquí, con un poco de paciencia, vamos a lograr entender esta problemática, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, si se dan cuenta de algo, toda la longitud es 40 metros, por lo tanto, este sería el 0. Vale, vamos a poner con otro menos grosor. Aquí ese punto sería 0 y este punto vendría a ser 40 en el eje X. ¿Y cuántos espacios hay? Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ahí es donde sale que n es 8. O sea, no necesariamente te iban a dar ese dato, pero de ahí se está descubriendo que n vale 8, porque son los 8 espacios. Y entonces se supone que esos espacios tienen
la misma amplitud. Tienen la misma amplitud. Mira. Esta amplitud, todos tienen la misma amplitud. Es decir, eso sería el H. Si hay 8 espacios y todos tienen la misma amplitud y todo el segmento AB es de 40, 40 entre 8 es ¿cuánto? Es 5, ¿verdad? Entonces de ahí tienes que H vale 5. H vale 5. O en todo caso puedes aplicar la fórmula también. ¿Cuál es la fórmula, no? Que H es igual a ¿quién? En este caso A sería, a ver, A vendría a ser ¿cuánto? Si queremos ver, A sería 0, A sería 0, B sería 40, ¿no? Y N como te lo dan, entonces H ya sabes que es igual a ¿quién? A B menos A sobre N. Es decir, a 40 menos 0 sobre 8. Y ahí te sale 5. También podrías hacerlo de esa manera. ¿Ya? Entonces hay otra forma de encontrar el valor de H. Listo. Entonces, chicos, se supone que este valor sería pues el X sub 0, ¿no? Ese sería el A, que viene a ser el X sub 0. Por aquí tenemos al X sub 1. Esto sería el X sub 2. Y así sucesivamente. X sub 3. Vendría a ser el X sub 4. X sub 5. X sub 6. Esto sería el X sub 7. Y el 40 viene a ser el X sub 8. ¿Correcto? Listo, chicos. Ahora, vamos a ubicarnos, por ejemplo, en el X sub 2. Mira, este punto vendría a ser, cae sobre la función G, ¿verdad? Entonces, ese punto sería G evaluado en X sub 2. Y este punto cae sobre ¿quién? Sobre la función F. Esto sería F evaluado en X sub 2. Y esta distancia vertical, este segmento vertical que mide 11 metros, vendría a ser la diferencia de F en X sub 2 que en X sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que nosotros llamamos como notación Y sub n va a ser igual a la diferencia de ¿quién? De F evaluado en X sub n menos G evaluado en X sub n. ¿Correcto? Si nosotros manejamos esa notación, entonces mira lo que va a pasar. Perdón. Si manejamos esa notación, miren lo que va a pasar, chicos. Repito, este punto vendría a ser F, G en X sub 2 y eso sería F en X sub 2. Por lo tanto, si manejo esa notación, definitivamente tengo que este segmento vertical sería el Y sub 2, que es la imagen de X sub 2. ¿Por qué? Porque ahí resta, ¿no? ¿Y cuánto vale? Vale 11. Este punto vendría a ser el Y sub 1. Y sub 1. ¿Por qué? Porque es la imagen de la diferencia que hay de F en X sub 1 menos G en X sub 1. Y aquí tengo el Y sub 0. El Y sub 0, que es la imagen de X sub 0. Y mira, ¿cuál es la diferencia que hay en ese punto donde están haciendo contacto, se está juntando la curva de rojo y la curva de verde? ¿Hay alguna distancia que los separa? No, ¿verdad? Como no hay distancia que los separa, la longitud sería 0. Correcto, 0. Y entonces así vamos trabajando y haciendo el mismo razonamiento, aplicando el mismo razonamiento. Esto sería el Y sub 3. Este segmento, la longitud sería el Y sub 4. Acá tenemos al Y sub 5. Eso sería el Y sub 6. Este segmento viene a ser el Y sub 7. Y este punto, nuevamente, acá en ese punto se están juntando ¿quién? Se está juntando la función f con la función g. No hay nada que los separe, por lo tanto, la distancia entre esas curvas sería 0. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? A ver, el área de la región, si me piden calcular el área de la región, mira, el área de la región, jóvenes, ¿cómo sería? El área de esa región sería simplemente la integral que va de 0 a 40 de la diferencia que hay entre la función f, que es la curva que está en la parte superior, menos la curva que está en la parte inferior, y lo integro con respecto a x. Esa sería el área, pero eso sería obviamente el área y si es que yo conociera la regla de correspondencia de las funciones y si es que se pudieran calcular por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Esa área que estoy señalando ahí sería el área de toda la región, toda el área de la región, ¿no? Pero vamos a aproximarlo por los métodos que conocemos. A ver, ahora,
por el método del trapecio, ¿cómo sería? Por el método del trapecio, ¿cómo nos quedaría entonces el área, no? Por el método del trapecio o de los trapecios, como quieras, por el método del trapecio, ese valor de A aproximadamente, ¿cómo sería? A ver, vamos a ponerle el A de esta forma. El área sería aproximadamente igual a H medios, porque esa es la fórmula, que multiplica al y sub 0, lo voy a poner así, el y sub 0, más ¿cuánto? Más 2 veces la sumatoria del y1 más el y2 más el y3 más el y4 más el y5 más el y6 más el y sub 7, cerramos, y más el y sub 8 que también va libre. El y sub 8 también va libre. Y cerramos el corchete. ¿Te das cuenta? Mira, como ya sé cuánto vale y sub 0, y1, y2 hasta el y8, lo reemplazo y tengo el problema resuelto. Hay que reemplazar, mira. Es decir, esto va a ser aproximadamente igual, el h vale 5, entonces sería 5 medios. El y sub 0 ya sé que vale 0, póngale 0, más, ahora simplemente es cuestión de el y1 vale 10, el y2 ¿cuánto vale? El y2 vale 11, el y3 ¿cuánto? Sería 16, el y4 vale 16 también, el y5 sería 14, el y6 es 14.5, más, este es 0.5, más el y7 que es 15, cierro el paréntesis, le sumo el y8 que es 0, y cierro el corchete. A ver, en su calculadora, chicos, ¿cuánto les sale aproximadamente el área en este caso? A ver, apóyeme con su calculadora. Ya por ahí, Aarón sacó el resultado 482.5 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, esto sería, jóvenes, vendría a ser el área que estamos buscando, aproximadamente vendría a ser 482.5 y como las dimensiones están en metros, sería metros cuadrados. ¿Correcto? ¿No? Ese es usando el método de los trapecios. Pero como n es par, entonces podemos usar el método de Simpson también. Y ahora vamos a ver cómo nos va por el método de Simpson. Por aquí. Por el método de Simpson, ¿cómo nos va? Mira, por el método de Simpson, sabemos que el valor del área lo podemos aproximar como h tercios, luego va el y sub 0, más 4 veces la sumatoria de los y impares, más 4 veces ¿quién? El y1, más el y3, más el y5, más el y7. Cerramos, más 2 veces la sumatoria de los y pares. ¿Quiénes son los y pares? Sería 2 veces ¿quién? El y2, el y4, más el y6. El y8 también es par, pero eso va solito, ¿no? Más el y8. Y cerramos corchete. A ver, ya sabemos cuánto va. Hay que reemplazar simplemente. Hay que reemplazar. A ver, por aquí esto va a ser aproximadamente, el h va a ser 5 tercios. Luego sería 0, que es el y sub 0. 0 más ¿cuánto? Ajá, más 4 veces el y1. El y1 vale 10.
El Y3, señores, el Y3 vale 16. El Y5 vale 14. El Y7 vale 15. Cerramos más dos veces los pares. Más dos veces los pares. Los pares. El Y2 vale 11. El Y4 vale 16. El Y6 vale 14.5. Y listo, el Y8 ya no, porque eso va solo. Más el Y8, que en este caso sería 0. Cerramos el corchete y por ahí sus compañeros ya están dando la respuesta, que esto vendría a ser aproximadamente 505 metros cuadrados. Y por experiencia que tenemos trabajando de estos dos métodos, hemos comprobado que el método de Simpson es el que te arroja mayor aproximación. ¿Ven? Entonces, jóvenes, tenemos un par de métodos bastante prácticos para calcular áreas de terrenos totalmente irregulares. Pues qué fácil es calcular el área bajo una ábola, la función seno, la función coseno, ¿no? Bajo la curva de raíz cuadrada. Pero cuando tienes en la vida real, cuando te encuentras con regiones de esa naturaleza, ¿cómo calculas su área? ¿O cómo compruebas que el área que te están indicando que tiene ese terreno, cómo sabes que efectivamente ese es el valor del área? ¿Ves? Ahí entra la importancia pues, de saber calcular áreas de regiones que son totalmente irregulares, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Queda claro lo que hemos presentado? Perfecto, perfecto. Aquí simplemente les voy a hacer una observación que en adelante, cuando tengas así regiones encerradas, ya no es necesario construir los ejes coordenados. Todo lo he hecho de esta forma para, de manera didáctica, explicarte por qué es que se aplica esa fórmula. De acá en adelante, simplemente, si ves una región encerrada, fácil, divídelo a la región, en dos puntos, de tal manera que en la parte superior sea encerrada por una curva y en la parte inferior sea por otra curva. Y si esas dos curvas están haciendo contacto, entonces la distancia que los separa sería cero. En los extremos sería cero. Es decir, y es un cero, luego sería Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8. Y listo. Y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces ya evitamos de hacer todo el proceso de construcción de los ejes coordenados. Si quieres lo haces, no hay problema. Es más formal trabajar haciendo la construcción de los ejes coordenados. Pero por rápido, para avanzar, podría simplemente aplicar el criterio que te estoy indicando, ¿no? Ya hay un ejercicio ahí en la hoja de trabajo que lo vamos a explicar. Bien, chicos, entonces vamos ahora sí a la hoja de ejercicios. Después de explicar este procedimiento, ya es necesario ir a la hoja de trabajo porque esa era la única teoría que hay. No hay más teoría para este tema. Ya es un tema bastante cortito, pero muy importante, muy interesante. Muy bien, chicos. Entonces, pasamos a la hojita de trabajo. En la hoja de trabajo es esta. Por acá ya lo he ido avanzando, como hoy tenemos 4 horas de clase y en realidad desarrollar todos los ejercicios en las 4 horas de clase nos iba a ser imposible. ¿Por qué? Porque de las 4 horas solamente 2 vamos a hacer clase y las otras 2 va a ser el seminario. Entonces lo que he hecho es avanzar con los demás grupos que tengo de cálculo 2 e ir cubriendo toda la hojita. Y simplemente en esta parte que nos queda de las 2 primeras horas, yo les voy a explicar cómo es que se desarrolla cada parte. ¿Ya, chicos? Cada ejercicio. Miren ustedes aquí. Este es el primer y segundo problema. Simplemente no hay nada que calcular. Era simplemente de llenar la tablita, ¿no? Llenamos la tablita. Aquí, según el método del trapecio, identifique los elementos necesarios para calcular aproximadamente la integral definida de esta forma. Aquí es importante, mira. O sea, aquí, ¿quién es A? A viene a ser el límite inferior, sería 1. B es el límite superior. No, errores no vamos a trabajar.
¿ya? El cálculo de errores ya lo dejamos para, en realidad este curso de métodos numéricos, hay un curso que llevan lo de civil que se llama métodos numéricos. Y ahí ven con todo detalle el tema del método de Simpson de 3 octavos y el método de Simpson de 1/3. Lo que nosotros estamos viendo es el método de Simpson de 1/3. Pero el tema de errores, no vamos a tratar el tema de errores, simplemente vamos a usar la fórmula tal y cual es enseñado y para desarrollar problemas de la vida real. ¿Ya chicos? Porque si bien en la hoja no hay ningún problema que hable de errores, ¿no? Todos son ejercicios de método de Simpson y todo, y trapecio. Bien, a ver, les decía, aquí en la fórmula, en este ejercicio que tenemos, en este ejercicio es fácil identificar quién es el A, quién es el B y quién es el H. ¿Por qué? Claro que la tablita estaba vacía, ¿no? Pero yo lo he ido llenando ya. A es el límite inferior, viene a ser 1. B es el límite superior, en este caso es 2. H, ¿cómo encuentro el H? Fácil, la fórmula B menos A sobre N, porque N te están proporcionando. B vale 2, A vale 1 y N vale 5. Sería un quinto que viene a ser 0.2. Entonces, ese es el valor de H que va aquí. La función, ¿quién es la función? Ahí lo tienen la regla de correspondencia. X al cubo más 2X. ¿Quién es el X sub 0? El X sub 0 coincide con el valor inicial del límite inferior, que sería el 0, el 1, ¿no? No es 0, en este caso es 1, porque ese es el límite inferior de la integral. Luego tienes el X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 hasta el X sub 5. Y mira, de cuánto en cuánto vas avanzando. Para llegar del X sub 0 al X sub 1 tienes que avanzar de H en H. En este caso, H vale 0.2. Entonces, 1.2 más 0.2 sería 1.4, más 0.2 sería 1.6, más 0.2 es 1.8 y más 0.2 es 2. Has llegado hasta dónde? Has llegado hasta el límite superior y ahí quedas, pues, ¿no? Porque ya has empezado en 1 y has llegado al límite superior. ¿Ya? Entonces, chicos, esa es la aclaración que estamos haciendo en este caso. No nos piden más, simplemente era identificar algunos elementos que se utilizan en la regla del trapecio. Lo mismo pasa con la otra tablita, mira. Según el método de Simpson, identifique los elementos necesarios para calcular aproximadamente la integral definida. Ahí en ese caso, A, ¿quién viene a ser? Viene a ser 0, definitivamente, porque ese es el límite inferior de la integral. B, ¿quién viene a ser? Viene a ser 2. H, ¿cuánto vale H aquí? Si N vale 4, entonces H es B menos A sobre N. Es decir, 2 menos 0 sobre 4, te sale un medio y eso sería 0.5. Ese sería el H. Entonces H vale 0.5. La función, ¿quién es la función? Ahí la tienen la función, 2x cubo más 2. ¿Quién es el X sub 0? Es el límite inferior que coincide con el A. Ahí está el límite inferior. Para llegar al X sub 1 tienes que sumarle el H. 0 más 0.5 que es el H tiene 0.5. Más 0.5 es 1, más 0.5, 1.5 y más 0.5, 2. Y listo, has llegado al límite superior y ahí queda. ¿De acuerdo? Esos son los elementos algunos de los elementos que intervienen en el método de Simpson. Muy bien. Ahora, una vez que ya se tiene claro esta parte, recién por aquí te están pidiendo resolver problemas usando el método, por ejemplo, en este caso el método del trapecio. Mira, yo he construido la tabla, te están pidiendo aproxima la integral, las siguientes integrales usando el método del trapecio. Pues ahí tienes esa integral. La integral lo he llamado I para abreviarla. Ya lo he llamado I para abreviarla. Ahí dice la integral de la función seno de la raíz de X con n igual a 7. N igual a 7. Entonces, para hallar la solución, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es la función. La función que vas a integrar es la función seno de raíz de X. ¿Quién es A? A en este caso viene a ser el límite inferior. B viene a ser el límite superior. ¿Cómo calculamos H? H viene a ser B menos A sobre N. Entonces sería 8 menos 1 entre 7, te va a quedar 1. Listo, una vez que tienes el H, ahora sí ya puedes construir la tabla. Puedes construir la tabla. Una tabla de 2 columnas, donde en la primera columna va los valores que toma el X y en la segunda columna va los valores que toma la función en esos X. ¿Ya, jóvenes? Listo. Entonces, ¿dónde vamos a empezar?
Aquí, como ves, ya no empezamos en 0, ¿no? Empezamos en 1 porque ese sería el límite inferior de la integral. ¿De acuerdo? Entonces empezamos en 1. ¿Y de cuánto en cuánto vamos a ir avanzando? De 1 en 1, porque h vale 1. Entonces sería 1 más 1, 2, y así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al límite superior, que viene a ser 8. ¿Sí, chicos? Entonces, en este caso, ya tienes el x sub 0, el x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6 y x sub 7. Ahora, estos valores los reemplazo en la función. Por ejemplo, seno de la raíz de 1 es 1, entonces me queda seno de 1. No es necesario tener los valores, porque luego ya lo voy a ingresar en la calculadora y la calculadora solita es la que va a sacar el resultado. ¿Ya? Mira, seno de 1 a 1. Seno de 1, perdón, déjalo tal y cual. Ese sería el y sub 0 o el f de x sub 0. Vamos a aprovechar esta notación que y sub n sería f de x sub n. Por ejemplo, cuando evalúas f en x sub 0, tienes el y sub 0. Cuando evalúas f en x sub 1, tienes el y sub 1. Y así sucesivamente. Entonces, esta parte sería aquí. La función evaluada en x sub 2. Es decir, cuando x sub 1 vale 2, sería, en lugar de x, reemplazas 2. Sería seno de la raíz de 2, eso sería el y1. El seno de la raíz de 3 cuando x vale 3. Cuando x vale 4, seno de la raíz de 4, la raíz de 4 es 2, por eso sería seno de 2. Aquí sería seno de raíz de 5, seno de la raíz de 6, seno de la raíz de 7 y seno de la raíz de 8. Entonces, chicos, este valor sería el f en x sub 0 o el y sub 0, el y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5, y sub 6, hasta el y sub 7. ¿Ya? Hasta el y sub 7. Siempre tienes que llegar hasta n igual a 7, pues, ¿no? Hasta y sub 7. Ya no pases hasta y sub 8 porque ya pasaste del n solamente llega hasta 7. Ustedes dirán, profe, pero aquí hay 8. 8 es el límite superior que no tiene nada que ver con el n. ¿Ya? Ahora, una vez que tienes ya los valores, les había indicado que a nosotros nos interesa en realidad esos valores del lado derecho, ¿no? Nos interesa estos valores, chicos. Es decir, a nosotros nos interesa estos valores, acá. ¿De acuerdo? Entonces, con esos valores construimos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta integral lo hemos llamado I para abreviarla y la fórmula por el método de los trapecios sería h medios por y sub 0, que va libre, más 2 veces el y1, más el y2, más el y3, más el y4, más el y5, hasta el y6. Cierras el paréntesis, más el y sub n, que va libre. ¿Pero quién es n? n7, pues el y sub 7 va libre. Es cuestión entonces de reemplazar. H vale 1, lo reemplazamos, y sub 0 es seno de 1, más 2 veces seno de la raíz, y todas estas funciones, ¿no? Seno de raíz de 2, más seno de la raíz de 3, más seno de 2, más seno de la raíz de 5, más seno de la raíz de 6, más seno de la raíz de 7, cierras paréntesis, más el y sub 7 que vale seno de la raíz de 8. Todas estas expresiones, si quieres trabajarlo en tu calculadora, cuando trabajes en calculadora, tienes que ponerle en la opción de radianes. ¿De acuerdo? Y comprueba a ver si te sale 5.3595. A ver, compruébenlo, chicos. Si esa sumatoria te sale así. Los que están con calculadora, a ver, por favor. Sí sale, ¿no? Mira, perfecto. Y ahora, en la calculadora, ingresa tal y cual la integral de 1 a 8 de seno de raíz de x. Y mira, si tú lo ingresas en la calculadora científica, tal y cual, y mira lo que te sale el valor real de la integral. Y si tú comparas lo que hemos conseguido simplemente es el valor entero, el número entero que es 5 y un decimal, ¿no? Mira, el valor entero que es 5 y un decimal. Se hubiese conseguido más valores que coinciden con la parte decimal, siempre y cuando el valor del n sea más grande. Mientras más grande sea el valor de n,
mejor aproximación vas a lograr. El problema es que si mientras más grande sea el valor de n, la tabla se hace más grande. Imagínate que n sea 40. ¿Te das cuenta cuántos cálculos tienes que hacer? Ya se torna un tanto tedioso ese trabajo, ¿no? Sin embargo, eso ya se puede llevar a una computadora y en Excel o un programa especializado se puede ingresar en esos datos y te sale de manera aproximada, con más cifras decimales. ¿No, chicos? Entonces, ese sería el método del trapecio. ¿Se ha entendido esta parte? ¿Sí, chicos? Sí, muy bien. Ahora vamos entonces a ver otro método. Vamos a ver otro ejercicio, pero usando el método de Simpson. Mira, aquí tenemos otra integral. También hemos usado, en este caso, el método de Simpson, ¿no? Mira lo que pasa. Dice, utilizar la regla de Simpson para aproximar las siguientes integrales. Aquí te dan una integral con n igual a 6. Acuérdate, para Simpson siempre te tienen que dar el valor n, tiene que ser un valor par. Para el método del trapecio no importa si es par o impar, pero para Simpson sí o sí tiene que ser par. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Entonces, identificamos ahí. ¿Quién es la función? La función que vas a integrar es la raíz de x cuadrado más 2x. Luego tienes que a vale 1, es el límite inferior de la integral, b vale 4, el límite superior de la integral, h es la diferencia entre b menos a sobre n, es decir, el límite superior menos el límite inferior entre n. Como ya tienes todos esos datos, los reemplazas y te queda 3 sextos, que es un medio, es 0.5. Y ya tienes el valor de h 0.5. Entonces, ahora, construye la tabla. Dos columnas. En la primera columna los valores para x y en la segunda columna los valores que toma la función. A ver, ¿dónde vas a empezar? Obviamente empiezas en x sub 0, que es decir, que el valor 1, que es el límite inferior de la integral, ahí vas a empezar y debes llegar hasta ¿dónde? Hasta 4, que es el límite superior. ¿Y de cuánto en cuánto vas a ir avanzando? De h en h, que en este caso es h 0.5. Entonces tienes 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4. Listo, y ahí te quedas porque ya llegaste al límite superior. Ya no pases al 4.5 porque ya el 4.5 está fuera del rango de integración. ¿Ya, jóvenes? Listo. Una vez que tienes esos valores, ahora lo reemplazas en la función, cada uno de esos valores. Claro que el primero sería el x sub 0, luego el x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, hasta x sub 6. Llegas hasta x sub 6 porque n vale 6. Muy bien. Ahora, cuando x vale 1, reemplázalo en la raíz cuadrada, tienes raíz cuadrada de 3. No es necesario que pongas todo el valor, déjalo tal y cual. Cuando x vale 1.5, tal vez se complica un poco sacar el decimal, pero no te preocupes porque eso lo puedes sacar, construir la función aquí lo puedes construir la función acá en Desmos, por ejemplo, cuando tienes la función es, ¿cuánto es la función? A ver, vamos a ver la función. Raíz cuadrada de x cuadrado más 2x. Sería raíz cuadrada de x al cuadrado. A ver, un poco un tanto aquí en este lado sería x al cuadrado más 2x. Ya está. Entonces, lo que yo quiero es conseguir los valores que toma la función en unos puntos específicos. Entonces, si no tienes calculadora, no hay problema. ¿Por qué? Porque ahí tienes, por ejemplo, cuando x vale 1.5, ¿cuánto te sale? F evaluada en 1.5. 1.5, mira, ahí te da 2.2913, redondeando a 4 decimales, 2.2913. Y eso es lo que has anotado acá, mira, 2.2913. Cuando x vale 2, ahí no hay problema. 2 al cuadrado es 4 y 2 por 2, 4. Más 4 sería 8, raíz de 8. Cuando x vale 2.5, ¿cómo sacas este decimal? Igual, por aquí, la función evaluada en 2.5. Con 4 decimales, te saldría ¿cuánto? 3.3541. Ahí está, mira, 3.3541. Cuando x vale 3, 3 al cuadrado 9, 2 por 3, 6, más 9, 15, raíz de 15. Ahí no hay problema, ¿no?
No hay problema porque eso lo vas a ingresar en la calculadora tal y cual y te va a dar el resultado. Ahora, cuando x vale 3.5, igual, sacas la función evaluada en 3.5. Mira, la función evaluada en 3.5 te va a dar 4.38, no, 4.3875, ¿no? Redondeando a 4 decimales. Ahí está. Y cuando x vale 4, 4 al cuadrado es 16, 4 por 2, 8, 16 más 8 te da 24. Listo, y ya tienes que este sería el Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Ahora sí, a formar la fórmula. ¿Cómo va a ser la fórmula por el método de Simpson? Señores, h tercios por y sub 0 más 4 veces los impares, más 2 veces los pares, más el y sub n que va libre. El y sub 0 y el y sub n van libres. En este caso el y sub n es el y sub 6, porque n vale 6. Reemplazamos, chicos. H 0.5, 0.53. Aquí tiene la raíz de 3, que es el y sub 0, más 4 veces esta sumatoria, el y1, el y3 y el y5. Ahí tienes el y1, el y3 y el y5. Más 2 veces los pares, que sería aquí en el 2 por raíz de 8, más raíz de 15 y más el y sub 6 que va libre. Y mira cuánto te queda. 10.0275. A ver, comprueben los jóvenes si les sale así ese resultado. Compruébenlo, chicos, por favor. Si queda, ¿no? Compruébelo, compruébelo. ¿Queda? Jóvenes, queda, queda. ¿Nada? ¿No lo comprueban? Si nosotros ingresamos el valor real de la integral en la calculadora, te va a quedar así, mira. Y mira lo que has logrado conseguir. ¿Cuántas cifras de aproximación? En Desmos puedes ingresarlo y mira lo que pasa. Te sale 10.0275. Ahí está. Ese es lo que te sale en la aproximación y según la calculadora científica, el valor real de la integral sale así, mira, 10.027 y 66102. No, acá hemos logrado obtener el valor real, el valor entero que es 10 y 3 cifras decimales de aproximación, mira. Entonces hemos sacado una muy buena aproximación, gracias a Simpson, ¿no? Hemos sacado una muy buena aproximación. ¿Ven, chicos? Eso es la ventaja entonces de trabajar con este tipo de problemas. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o si se ha entendido este proceso. Todo claro. Muy bien. Y así con las 5. La 6 es precisamente lo que nosotros habíamos considerado. Mira, aquí tengo la solución también y donde te estoy presentando que no es necesario trazar los ejes coordenados. ¿Por qué? Mira lo que nos están presentando acá. Dice, los anchos en metros de una piscina en forma de riñón, ahí tienen la piscina en forma de riñón, se midieron a intervalos de 2 metros. ¿Qué significa? Que este espacio, este desplazamiento que hay, es de 2 metros. Cada 2 metros se ha tomado estas decisiones. Entonces, eso significa que h vale 2. ¿De acuerdo? Ya lo tienes. O sea, si no te dan el valor de h, aquí te están proporcionando.
Claro, si no lo escribes, cuando estás trabajando con funciones trigonométricas, si no está en radianes, no te va a dar el valor que estás sacando, que no te da el valor real. Te da otro valor, pero no es el valor que esperamos. Se afecta definitivamente. Esa es la respuesta a Juan Manuel. Bien, ahora, decía, en este ejemplo, ¿no? Mira, dice, una piscina en forma de riñón. Vemos que ahí tiene la piscina. ¿Cuántos espacios hay? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero no nos dicen cuánto es la longitud de la piscina, no nos están informando eso. Solamente nos dicen que los anchos en metros de una piscina en forma de riñón se midieron a intervalo de 2 metros. Eso significa que los anchos se midieron a intervalo de 2 metros. Es decir, a cada 2 metros se ha sacado estas longitudes que son los anchos de la piscina. Entonces, eso significa que h vale 2. ¿Por qué? Porque esa sería la amplitud de cada uno de esos intervalos. 2. Ya tengo el valor de h. Como se indican las figuras. Utilice la regla del trapecio y la regla de Simpson para estimar el área. Muy bien. ¿Por qué puedo utilizar la regla del trapecio y la regla de Simpson? Porque mira cuántos espacios hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, n vale 8. N vale 8. ¿De acuerdo? No lo olvides. N es igual a 8. Y ya está. Con esos datos, y sabiendo que h es 2 y n vale 8, entonces yo puedo construir los trapecios por el método del trapecio. Y es más, aquí, eso es lo que te decía, ¿no? Si imaginariamente tienes que esta región lo separas en dos curvas que encierran a la región, una que está en la parte superior y otra que está en la parte inferior, la curva de la parte inferior y la parte inferior en este punto están haciendo contacto, por lo tanto la distancia que los separa sería 0. Ese sería el y sub 0. Entonces, la otra distancia sería el y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5, y sub 6, y sub 7, y sub 8, que también es 0. ¿De acuerdo? No siempre el y sub 0 o el y sub 8 van a ser 0. No siempre, eso depende de la figura. Vamos a suponer que aquí la piscina en este lado tiene un lado recto y termina acá. Entonces, el y sub n obviamente sería 4.8, ¿no? Acuerdo. Entonces, no siempre va a ser que y es un 0 es 0 y y sub 8 es 8. Si la piscina es cerrada así y vemos que en la parte superior se puede construir una curva que se encierra a la parte de la piscina y en la parte inferior también, entonces, en buena hora. Ahora, una vez que ya tenemos los datos en este caso, lo único que vas a hacer es aprovechar la fórmula. Y la fórmula por el método de los trapecios ahí lo tienes. H medios por y sub 0 más 2 veces y1 más y2 más y3 hasta el y sub 7 más el y sub 8. Simplemente reemplaza los datos y llegas a comprobar que esto te sale 80.8 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Ahora, por el método de Simpson, también tiene la fórmula. Ahí tiene la fórmula. Dice H tercios por quién? Por y sub 0 más 4 veces la sumatoria de los y impares. Ahí está y1, y5, y7. Más 2 veces la sumatoria de los y pares. Del y2, y4, y6 hasta el y6 nada más. Más el y8 que va libre. Y listo, lo reemplazas y hacemos los cálculos y tienes 84.26 metros cuadrados. Y listo, chicos, problema resuelto. Como ves, no era necesario construir los ejes coordenados. ¿Alguna pregunta hasta acá, jovencitos? Si no, ya para ir al break y luego regresamos con el seminario. Muy bien, entonces nos vamos al break. Nos conectamos a las 6 a las 6 y son 5 para las 6. 6 y 5. 6 y 15. No, 6 y 10. 6 y 10. 15 minutos de break. Ya, listo. Listo, chicos.